Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches tengan cada uno de ustedes, dependiendo la hora en la que estén revisando este video, ¿sí? Es para mí un gusto poder conectarme nuevamente con ustedes y para el día de hoy precisamente lo que tenemos listo para la revisión viene a ser la semana número 11, ¿sí? Hasta aquí nosotros vamos a tener, esta viene a ser la semana previa a la rendición de su examen del segundo bimestre. ¿Sí? Precisamente, hasta la semana número 11, desde la semana número 7 hasta la número 11, viene a ser lo que vamos a revisar en cuanto a la materia que ustedes van a tener que rendir su examen la siguiente semana. ¿Sí? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, la siguiente semana vamos a tener el examen del segundo bimestre. ¿Sí? Para el día de hoy vamos a continuar con esta recolección de datos que hemos venido hablando desde hace algunas semanas y vamos a continuar con lo que veíamos la semana pasada en cuanto a los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Para el día de hoy nosotros tenemos que revisar precisamente el concepto de los datos cualitativos. La semana pasada, recuerden, nosotros vimos los datos cuantitativos y el día de hoy vamos a ver las principales diferencias entre estos que son los datos cualitativos. ¿Sí? Sin más preámbulo, me permito presentar a cada uno de ustedes este pequeño concepto que me va a hablar acerca de qué son los datos cualitativos. ¿Sí? Como su nombre lo dice, son datos que yo lo puedo expresar en forma de palabras o textos. ¿Sí? A diferencia de los datos cuantitativos que nosotros revisábamos la semana pasada y me presentaban a mí la característica de que eran datos numéricos, a diferencia de los datos cuantitativos, los datos cualitativos son mucho más fáciles para mí expresarlos a través en forma de palabras o textos. Y a la larga lo que me van a permitir a mí es definir o comprender diferentes acciones y actitudes de las personas a las cuales yo estoy entrevistando o yo estoy encuestando. ¿Sí? Una de las características fundamentales de estos datos y comparando con los que vimos la semana pasada es precisamente de que los datos cualitativos, estos que estamos revisando hoy, no son cuantificables. Yo no los puedo cuantificar, ¿sí? Por lo que para mí es sumamente importante determinar que yo puedo argumentar o puedo fundamentar cualquier tipo de investigación a través de estos datos cualitativos, ¿sí? Una de las ventajas que nosotros tenemos, que vamos a hablar muchísimo en esta clase, que cuando nosotros hablamos de datos cualitativos, tiende muchísimo a hablar acerca de todas estas palabras, de estos textos que yo podría hacer relación y que me van a permitir a mí realizar una mejor comprensión acerca de lo que los encuestados están tratando de obtener o de lo que están tratando de decir cuando yo estoy realizando precisamente estas encuestas o estas entrevistas. ¿Sí? De igual manera, continuando con este concepto de los datos cualitativos, si nosotros realizamos una investigación de mercado donde nosotros queremos obtener mayor profundidad en las respuestas, es precisamente que yo tengo que utilizar este tipo de datos para obtener la información. ¿Sí? Seguramente cuando nosotros realicemos un tipo de investigación de mercados y tengamos que sea necesaria la opinión de las personas a las cuales nosotros estamos tratando de encuestar o tratando de entrevistar, precisamente son estos datos cualitativos los que nos va a ayudar a obtener una mejor recolección de los datos. ¿Sí? A la larga, si bien es cierto, nosotros vamos a tener mayor información, esta información a la larga nos va a permitir un análisis del entorno mucho más grande. Porque las personas a las cuales yo estoy realizando este tipo de entrevistas o este tipo de encuestas, a la larga me van a expresar todo lo que ellos están tratando de conocer en cuanto a sus deseos o necesidades que pudieran llegar a tener. ¿Sí? Si nosotros nos decidimos por este tipo de investigación, es porque nosotros necesitamos precisamente varios conceptos que influyen directamente en nuestra investigación de mercado. ¿Qué es lo que nosotros queremos conocer de los entrevistados o de los encuestados? ¿Sí? No es que como nosotros veíamos la semana pasada dentro de los datos cuantitativos,
que únicamente me arrojaban números o valores numéricos y a través de eso yo ya podía sacar conclusiones. Precisamente esa es la principal diferencia entre los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Los datos cualitativos me van a permitir a mí una mejor relación de los conceptos para entender de mejor manera qué es lo que están buscando las personas a las cuales yo estoy tratando de llegar de una mejor manera, ¿sí? Entonces, si es que yo realizo una entrevista, puedo llegar mucho más a fondo preguntando a los expertos o preguntando a las personas que yo estoy entrevistando datos que me pueden llegar a servir dentro de mi investigación de mercado, sea este cualquiera que yo haya elegido, ¿sí? Asimismo, los datos cualitativos a la larga nos van a arrojar a nosotros datos donde los encuestados van a manifestar de forma mucho más abierta qué es lo que quieren conocer acerca de un producto o el servicio que yo esté realizando esta investigación de mercado o el problema que yo he planteado en cuanto a esta investigación de mercado. Sí, aquí es sumamente interesante ya que las personas pueden compartir a través de estas preguntas abiertas que yo pueda llegar a realizar, nos pueden compartir incluso el tema de emociones o qué es lo que les está motivando a ello o qué es lo que ellos buscan en cuanto a este problema de investigación de mercado que yo he planteado. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando somos investigadores, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos que forman parte del problema de la investigación de mercado porque a la larga es lo que yo estoy tratando de solucionar, estoy tratando de solventar, estoy tratando de resolver este tipo de problema y eso a la larga me va a permitir a mí de una manera mucho más específica conocer de primera mano qué es lo que están pensando las personas a las cuales estoy realizando este tipo de investigación. ¿Sí? Y hay otro de los puntos fundamentales dentro de este tipo de investigación de los datos cualitativos es que existen datos como principal característica que no se pueden medir, no pueden expresarse con un valor numérico. A diferencia de los datos cuantitativos, donde yo podía establecer valores numéricos o porcentajes o diferentes tipos de valores, aquí la información que yo estoy obteniendo, toda esta información tiene que aprender a ser interpretada por parte de los investigadores, por parte de las personas que están realizando. Yo les comentaba la semana pasada, los números son muy fríos, ¿sí? Los números me arrojan, tengo, valga la redundancia, un número y eso es a la larga lo que estoy tratando de obtener. Es diferente con los datos cualitativos, porque aquí estoy tratando de obtener percepciones de las personas a las cuales estoy entrevistando o encuestando porque les estoy realizando una entrevista o una encuesta abierta, ¿sí? A la larga yo les estoy preguntando qué es lo que piensan, qué es lo que desean, cómo ellos tratarían de solventar, ayudarme a solventar este problema de la investigación que yo estoy realizando en este momento, ¿sí? Entonces, sumamente importante, sumamente interesante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de datos cualitativos, la principal característica que tenemos es que nos habla acerca de palabras. Y estas palabras, estos textos que nosotros podríamos llegar a tener, tienen que aprender a ser interpretados por parte de las personas que están llevando a cabo esta investigación de mercado precisamente. ¿Sí? Asimismo, como nosotros pudimos observar la semana pasada, existen también diferentes métodos que ustedes van a poder observar que son clave para la recolección de los datos, precisamente de estos datos cualitativos, ¿sí? Ustedes podrán ver que nosotros vamos a tener cierta semejanza con los datos cuantitativos, pero precisamente vamos a señalar cuáles son las características para yo poder realizar esta recolección de datos cualitativos. ¿Sí? Dentro de los métodos de recolección tenemos, por ejemplo, el primero que ustedes pueden observar, las encuestas de preguntas abiertas. ¿Sí? Son el primer método que yo puedo llegar a tener para la recolección de datos cualitativos. ¿Cuál es la diferencia con los datos cuantitativos? Cuando yo realizaba una encuesta con los datos cuantitativos, yo hacía preguntas cerradas, únicamente sí o no, o les daba una opción de escoger en opción múltiple a las personas, que a la larga eso me permitía convertir en un valor numérico esta información. Con los datos cualitativos, lo que estoy haciendo es a preguntas abiertas que a la larga me van a permitir a mí tabular los datos o analizar esta información que me están presentando
las personas a las cuales estoy realizando esta encuesta. ¿Sí? Dentro del segundo punto o del segundo método de recolección de datos que nosotros podríamos llegar a tener, tenemos la observación cualitativa. De igual manera, tenemos una diferencia entre la observación cualitativa y la observación cuantitativa. Precisamente cabe en que yo puedo llegar a observar de una mejor manera qué es lo que las personas o qué es lo que estoy tratando de investigar con esta observación. ¿Sí? Y aquí no únicamente puedo poner puntos claves, sino que puedo redactar un texto más grande que me va a permitir a mí un análisis a profundidad del problema que estoy teniendo precisamente este momento con la investigación de mercados. El tercer método que nosotros tenemos de la recolección de datos es la entrevista. También tenemos entrevista en el dato cuantitativo y en el dato cualitativo, pero de igual manera, cuando yo hablo de una entrevista para la recolección de datos cualitativos, precisamente estoy hablando acerca de una entrevista que me va a permitir a mí obtener datos más precisos o datos más específicos por parte de los entrevistados. ¿Sí? Documentales, otro método de la recolección de datos que nosotros tenemos, ya que nos va a permitir obtener información de segunda mano, ya que es una información ya investigada, pero a la larga me va a servir también de efecto para poder realizar mi investigación de mercado. Asimismo, tenemos otro concepto que ya lo revisamos la semana pasada, que es el tema del focus group, que también me va a permitir a mí poder analizar ya no únicamente con preguntas cerradas, sino con preguntas abiertas, las cuales me van a ayudar a mí a comprender de una mejor manera, de una manera más amplia, el pensamiento de las personas a las cuales yo estoy tratando de investigar. Y por último, uno de los métodos más comunes que tenemos hoy en día de la recolección de datos cualitativos, las comunidades online, ¿sí? Donde yo podría verificar en foros o en diferentes blogs lo que piensan las personas en relación a un tema en específico que me va a permitir a mí ayudarme a solventar precisamente esta información acerca de datos cualitativos para solventar el problema de la investigación de mercado que yo me he planteado en un principio. Recuerden siempre que cuando nosotros hablamos de datos cualitativos, estamos hablando de datos que no son cuantificables. A diferencia de lo que veíamos la semana pasada, todos estos datos que nosotros estamos teniendo a través de estos métodos de recolección van a ser textos largos, textos que me van a ayudar a mí a comprender cómo las personas están tratando de observar o cómo observan mi producto o mi servicio desde la vista de hechos. ¿Sí? Pero ¿cómo nosotros vamos a recolectar precisamente estos datos cualitativos? Aquí en la lámina que les estoy presentando a continuación, me dice el concepto que existen personas que realizan focus group para obtener este tipo de información y a la larga también les permite observar a los investigadores cuáles son estas reacciones que tiene el público frente a diferentes estímulos o la interacción de los participantes en general. ¿Sí? Otra de las metodologías que nosotros tenemos, también tenemos un storytelling que basa en contar diferentes tipos de historia a los participantes dentro de una investigación para contar o para poder observar dentro de los participantes cómo están reflejados diferentes factores que influyen en mi problema de investigación de mercado. ¿Por qué están tomando una decisión? ¿Por qué toman la decisión de comprar mi producto o por qué toman la decisión de comprar el producto de la competencia? ¿Sí? Son decisiones que a la larga me van a permitir a mí identificar de una mejor manera nuevas estrategias para mi producto o el servicio que yo estoy poniendo a disposición de las personas a las cuales estoy realizando estos diferentes tipos de información. ¿Sí? Otro de los aspectos en los cuales nosotros podríamos realizar para obtener estos datos cualitativos, también nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con encuestas online. Yo puedo obtener datos cualitativos haciendo preguntas abiertas, preguntando a una comunidad en específico qué es lo que piensan, ¿sí? Puedo obtener, incluso el concepto me dice que puedo obtener mejores resultados a través de cuadros de texto, realizando preguntas abiertas, lo que les mencionaba hace un momento.
Son estas preguntas abiertas las que me van a permitir obtener información de mejor manera a través de las experiencias que las personas traten de contar cuando yo les realizo este tipo de investigación. ¿Sí? Una vez, como me menciona el concepto, cuando yo ya he obtenido todos estos datos, viene la parte difícil o la parte complicada en relación a estos datos cualitativos, ya que yo tengo que aprender a analizarlos y organizarlos para obtener las relaciones referentes al producto o al servicio que yo estoy presentando o al problema de investigación que yo estoy tratando de solucionar. ¿Sí? Cabe mencionar que aquí es de suma importancia que la información que yo trato de interpretar o que yo voy a interpretar tiene que ser la adecuada para a la larga ayudarme a solventar el problema de la investigación de mercado. ¿Sí? Si es que yo no logro identificar de una manera correcta cuál es el problema de la investigación, también la interpretación de la información que yo podría llegar a tener en relación a estos productos también se va a ver afectada. Y uno de los puntos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta siendo investigadores es que nuestra opinión, lo que nosotros creamos en relación a esta investigación de mercados que yo estoy presentando, esa información tiene que ser absolutamente imparcial. Yo no puedo llegar a formar parte o yo no puedo tomar decisiones en cuanto a las preguntas que yo he realizado. Yo tengo que ser lo más imparcial posible, lo más calificado en este sentido de veracidad para que los datos no se vean afectados ni que tengan un sesgo por parte de la persona que está realizando precisamente esta investigación de mercado cualitativa. El análisis de los datos cualitativos puede llegar a ser una actividad sumamente compleja. ¿Sí? Para eso existen muchas formas mejor dicho, porque existen muchas formas de poder realizar. ¿Sí? La variedad es tan grande que aquí lo que tenemos que hacer nosotros como investigadores es aprender a desarrollar cada uno de nosotros una habilidad para poder analizar estos datos. ¿Sí? Como les mencionaba hace un momento, aquí nosotros tenemos que basar muchísimo el tema de la experiencia y el tema de nuestra veracidad al momento de analizar este tipo de datos para tratar de solventar los problemas de la investigación de mercado. ¿Sí? Aquí nosotros también tenemos que aprender a desarrollar diferentes técnicas que nos van a ayudar a nosotros a facilitar el trabajo precisamente de este tema de obtener datos cualitativos. ¿Sí? El único punto, como me dice el concepto, el único punto de convergencia que nosotros tenemos dentro de los datos cualitativos es que en algún momento de la recolección debemos darle sentido a los datos. ¿Sí? Yo, como investigador, siempre tengo que tratar de buscar qué es lo que estoy tratando en realidad de investigar y no salirme del tema. Por ejemplo, si es que estoy tratando de investigar a través de una investigación a la competencia, no salirme del tema ni salir a preguntar cosas que no tienen sentido en relación a este tema que vendría a ser la competencia. Porque a la larga, cuando yo hago preguntas abiertas, es muy común que yo me salga del tema. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy en claro es que precisamente yo tengo que aprender a identificar qué es lo que estoy tratando de investigar y no salirme del tema. ¿Sí? Tampoco tratar de cortar lo que me están tratando de decir las personas, pero siempre nosotros como investigadores somos los llamados precisamente a realizar de una manera correcta este tema de dirigir como tal la investigación cualitativa. ¿Sí? Y la última parte de esta clase, lo que nosotros vamos a revisar es precisamente cómo nosotros podríamos analizar estos datos cualitativos. Para eso me he permitido compartir con ustedes dos tipos de recomendaciones o dos tipos de técnicas que a la larga me van a permitir a mí definir cómo yo puedo reducir la información. ¿Sí? El primero de estos puntos es precisamente reducir la información de los datos cualitativos. Cuando recibimos nosotros muchísima información, nosotros como investigadores tenemos la necesidad de reducir, a modo de que nos quedemos con lo que nos sirve, eliminar el relleno.
¿sí? Nosotros tenemos que quedarnos únicamente con la información necesaria, los datos que sean para nosotros mucho más fáciles de analizar y los que sean más relevantes en cuanto al problema de la investigación de mercado que nosotros estamos realizando, ¿sí? Entonces, sumamente importante y sumamente interesante que cuando nosotros hablamos de reducir la información, tenemos que quedarnos únicamente con esta información que a la larga nos va a servir a nosotros para poder solventar el problema que nosotros nos hemos planteado dentro de la investigación de mercados. Y la segunda técnica o el segundo punto para nosotros analizar precisamente estos datos cualitativos es la presentación de los resultados. Y este es el paso más importante dentro de la investigación cualitativa, ya que nos permite a nosotros presentar los datos de manera operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a ayudar a mí a resolver el problema que yo me he planteado dentro de la investigación de mercado. Tal vez solventar las dudas, las incógnitas que nosotros teníamos al momento de realizar precisamente esta investigación. Y nosotros a la larga, estos dos pasos que nosotros tenemos, nos va a ayudar a nosotros presentar de una manera correcta los datos que nosotros podríamos llegar a tener. ¿Sí? Como conclusión que podríamos dar una conclusión chiquita en cuanto a esta clase, los datos cualitativos, perdón, son típicamente los datos descriptivos, ¿sí? Tal y como los describen las personas, ¿sí? Son mucho más difíciles de analizar que los datos cuantitativos, eso no cabe duda, ya que nosotros tenemos que aprender a diseñar una herramienta o diseñar las estrategias para nosotros poder analizar estos datos. Cuando nosotros ya decidamos, nosotros como investigadores somos precisamente que tenemos que definir cuál es la mejor opción en cuanto al proyecto que nosotros vayamos a tener o en relación a cuál es el problema que nosotros estemos tratando de solucionar en relación precisamente a esta investigación de mercados. ¿Sí? Para eso nosotros tenemos que aprender a decidir si es que los datos que yo voy a realizar van a ser datos cualitativos o datos cuantitativos, cuáles van a ser más fáciles para mi investigación y yo voy a poder sacar conclusiones en relación a este tipo de datos. ¿Sí? Hasta aquí, por favor, vamos a terminar la clase del día de hoy. Y con esta clase, como les había mencionado al principio, nosotros terminamos ya la semana número 11 y con eso estaríamos terminando ya este bimestre. La semana que viene únicamente vamos a tener en el aula virtual la presentación del examen del segundo bimestre para que ustedes lo puedan realizar y poder asignarles ya sus calificaciones del segundo bimestre, ¿sí? No se olviden, por favor, de completar el trabajo de esta semana. El trabajo de esta semana va a ser un resumen que les va a ayudar a ustedes a obtener datos importantes para que puedan resolver su examen de la mejor manera. Sí, ha sido un gusto para mí volver a conectarme nuevamente con cada uno de ustedes, deseándoles éxitos esta semana y que la próxima semana les vaya excelente de igual manera en el desarrollo de su examen. Sí, tengan todos ustedes una excelente tarde y un excelente resto de semana. Pasen bien.